buenas tardes con todos nuestros amables oyentes y participantes de esta capacitación. Estamos aquí, en esta tarde vamos a presentar una capacitación a nombre del Comité de Vigilancia Ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. Que está dentro del programa de capacitaciones que elabora el Comité de Vigilancia Ambiental. En este caso tenemos al profesor César Gamarra Dulanto con la siguiente capacitación que lleva de nombre Uso de normas APA, séptima edición en investigación científica, a la cual estamos empezando, que tiene dos fechas, el día 20 de noviembre y 27 de noviembre. A continuación, una representante del Comité de Vigilancia Ambiental, la señorita Brenda, tomará una pequeña parte de esta exposición para dar una presentación del Comité de Vigilancia Ambiental. Adelante, Brenda. Muchas gracias, Joaquín, por la entrada. Para comentarles un poco del Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa, acá en el distrito de Chancay, pues fue fundada el 23 de enero del 2013, el cual está constituida por personas voluntarias con vocación ambiental y tiene como misión proteger, conservar y restaurar el Humedal Santa Rosa, ya sea con acciones, por ejemplo, de sensibilización virtual, que hacemos a través de posts en nuestras redes sociales, también capacitaciones semipresenciales, como fue el caso del programa. Él es el profesor César Gamarra Dulanto, el cual nos presentará la capacitación de Uso de normas APA, séptima edición en investigación científica. Adelante, profesor César. Séptima edición en investigación científica. Para ello vamos a tener el siguiente contenido. Iniciaremos con probidad académica e importancia de citar y referenciar. A continuación, citas y referencias, luego tablas, gráficos e imágenes. Y finalmente vamos a realizar un pequeño trabajo práctico y la resolución de algunos ejercicios, para lo cual se va a pedir el apoyo de cada uno de ustedes y su participación. Iniciamos entonces con lo que vendría a ser probidad académica e importancia de citar y referenciar. Tenemos aquí probidad académica, y cuando pensamos en todo lo que se puede investigar en el mundo, ya sea por internet o ya sea por artículos científicos, y tenemos también la cita centrada en la idea, donde hablamos primero de la idea y luego hablamos del autor. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando hablamos de una cita centrada en el autor, podemos empezar de la siguiente manera: autor, entre paréntesis, año, luego colocamos la idea o el texto, y entre paréntesis la página, las páginas o el párrafo donde se ubica esta cita. ¿Correcto? Cuando vimos, por ejemplo, Calderón, entre paréntesis 2020, ahí nos estábamos refiriendo a una cita centrada en el autor, ¿no? Donde empezamos con el autor, seguido del año entre paréntesis, colocamos la idea o el texto que queremos referenciar, y luego colocamos la página o las páginas o el párrafo donde se estaría ubicando esta idea. ¿Bien? Luego tenemos una cita directa que es centrada en la idea. Aquí iniciamos con la idea. Luego de la idea, entre paréntesis, colocamos el autor, ¿no? Coma, el año, coma, la página o las páginas o el párrafo donde se ubica esta idea. Para citas directas de menos de 40 palabras o citas directas de más de 40 palabras. Dentro de las citas directas de menos de 40 palabras tenemos las citas centradas en el autor, como ya habíamos dicho: autor, año, la idea, la página o las páginas o el párrafo donde se ubica la idea. Y aquí tenemos un ejemplo: colección de datos secundarios según Hernández et al. 2006. La cita, entre comillas, ¿no?, implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos, cierro comillas, la página 385. En este caso, ¿por qué estoy utilizando comillas? Porque son
menos de 40 palabras y porque estoy escribiendo tal cual como lo ha escrito el autor. Lo podemos ver con colores para que sea un poco más entendibles. Tenemos en color verde el autor, en color rojo el año. La idea está en plomo, tal cual como la escribió el autor, y la página o páginas estaría en color azul. Aquí en este caso se está utilizando et al, haciendo referencia a que hay otros autores. Además de Hernández, hay otros autores. En algunas universidades este et al no lo ponen en cursiva, en este caso está puesto en cursiva, algunos no lo ponen en cursiva, lo ponen directamente. Eso, como les digo, va a depender mucho de las características de la universidad y del formato que se presente al momento de que realizan pues justamente los cursos de tesis, no tesis 1, tesis 2 o investigación, etc. Ahora vamos a referenciar esto mismo. Al nuevamente por varios autores, del año 2006, en cursiva, que sería metodología de la investigación, el número de edición, en este caso cuarta edición, el nombre de la editorial, McGrath-Hill, Interamericana. Entonces vamos a hacerlo con colorcito para que se vea más bonito. Entonces tenemos apellido, iniciales de los nombres, Hernández, R, et al. Repito, este et al en caso de que sean varios autores, el año 2006, el título, en este caso está en azul, metodología de la investigación, el número de edición, esta es la cuarta edición, y tenemos el nombre de la editorial, en este caso McGraw-Hill Interamericana. Ahora, cuando hablamos de citas directas de menos de 40 palabras, ya sabemos que existe o se utilizan las comillas. Y en las referencias, bueno, la referencia siempre se va a colocar en la parte de la bibliografía. En la bibliografía o en las referencias, ahí hay dos partes. Al final del trabajo de investigación puedes colocar citas bibliográficas, referencias bibliográficas o bibliografía. Bibliografía consultadas, algunos ponen webgrafía, refiriéndose a las páginas web, o linkografía, refiriéndose a los links. Estos son términos ya, digamos, más actualizados a lo que vendría a ser la parte más digitalizada de la investigación, la parte virtual. Entonces, aquí tenemos ya con colores, ¿no? Centrada en la idea. Primero colocamos la idea, ¿no? En este caso la idea está en plomo. La idea inicia aquí en las comillas. Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos. A continuación, entre paréntesis, colocamos el autor, que está en verde, en este caso, el año en rojo, y la páginas o el párrafo en azul. Entonces, dentro del texto, la recolección de datos secundarios implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos, ¿no? Hernández et al. 2006, página 385. Y la referencia que se ubica al final del documento, también como ya lo habíamos visto, seguiría siendo la misma. Ahora, cuando las citas son directas, pero son de más de 40 palabras y van a estar centradas en el autor, vamos a tener lo siguiente.
iniciamos con el autor, el año, la idea, la página, páginas o el párrafo. Hasta ahí tenemos lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que habíamos venido viendo anteriormente. Solamente que aquí hay una diferencia. Como decimos que son más de 40 palabras y nosotros podemos juntar aquí, vamos a pintarlo por acá, hasta 40 palabras. Entonces, o sea, esa acción es mover el texto adentro, ¿no? Que puede ser con un tab en el teclado, presionan tab y esto se mueve, o lo pueden mover con la regla en la parte de arriba del documento de Word. Tienen una regla donde pueden seleccionar el texto y moverlo hacia un costado. Bien, entonces tenemos cita directa de más de 40 palabras, como se dice en y es para verlo un poquito mejor, el autor, el año, la idea es todo lo que está aquí. Como pueden notar, no hay comillas porque es más de 40 palabras, pero página 385 en este caso. Bien, cuando hablamos de una cita centrada en el autor de más de 40 palabras y hemos visto que hay un espacio hacia adentro para colocar el texto o la idea que está manifestando el autor, y en el caso de la referencia o las bibliografías vendría a ser la misma que ya se venía trabajando. No tenemos directa, sí, palabras que van a estar centradas en la idea. Entonces, en este caso, la idea va a ir primero, luego el autor, el año y la ubicación, ¿no? La ubicación en el texto, o en el libro, o en el documento. Entonces, empieza la redacción, por ejemplo, la recolección de datos secundarios, dejamos un espacio, colocamos el texto y colocamos enseguida lo que vendría a ser aquí el autor, el año, ¿no? Y la página entre comillas, entre paréntesis. Esta parte también va sin comillas, estas comillas no van, ¿no? Y la referencia sería igual. Ahora, cuando hablamos de una cita indirecta, de las citas indirectas, estamos hablando justamente de también citas centradas en el autor o citas centradas en idea. Cuando hablamos de la cita centrada en el autor, autor, año y la idea, y la cita centrada en idea, idea, autor y año. En este caso sabemos que se está trabajando lo que vendría a ser un parafraseo. Entonces, en el caso del parafraseo, pues se escriben las ideas propias de cada uno, pero a partir de un resumen hecho referente a lo que ha dicho el autor, ¿no? Hay una actividad donde, aquí en este drive, que yo se las voy a pasar por el WhatsApp, para que ustedes puedan desarrollarlo en su rato libre, ¿no? Donde deben añadir un argumento razonado a cada una de las citas y realizar también un parafraseo para las citas indirectas, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a repetir, las citas indirectas, recuerden, que pueden ser centradas en el autor o centradas en la idea, se refiere al parafraseo. Y las citas directas se refiere a tal y cual como el autor lo ha escrito, ya sea en más de 40 palabras o en menos de 40 palabras. Respondiendo a la primera pregunta, tenemos referente a lo que vendría a ser el número de autores. Esta tabla que vemos aquí ha sido adaptada de Ríos, ¿no? De 2020, de la guía para el estilo APA séptima edición, primera edición. En este caso, cuando dice primera edición, se refiere a que
esta es la primera edición de esta guía. Y en esta guía se está hablando de la 7ª edición de las normas APA, pero es la primera edición de esta guía. Y Pontificia Universidad Javeriana se refiere en este caso a la editorial que está realizando esta guía. En algunos casos coincide con la universidad. En algunos casos también la editorial, la universidad y el autor coinciden también. Entonces en esos casos aquí se puede poner entre paréntesis autor. Ello lo vamos a ver también más adelante. Justo hubo una pregunta de sus compañeros que mencionaba cómo podemos citar cuando hay varios autores, ¿no? Entonces, aquí tenemos una recomendación que nos dice primera vez centrado en el autor. Cuando no hay autor, se recomienda usar el nombre del texto. Puede ser el nombre del libro, el nombre de la guía, el nombre del artículo. Cuando no hay fecha, colocamos entre paréntesis, o sea, primero el apellido, en este caso Arias, y entre paréntesis S.F. En este caso sin fuente. No hay fecha, no tenemos la fuente de la fecha, ahí está. El autor, cuando es un solo autor, no estamos poniendo Calderón y entre paréntesis el año. Cuando son dos autores, ponemos por ejemplo Bustamante y Ramírez y entre paréntesis el año. Cuando son 3 o más autores, ya ponemos el apellido, Martín, en este caso es un apellido, et al y el año. Y cuando es anónimo, también se recomienda usar el nombre. Dice las siguientes veces centradas en el autor, igualito, ¿no? Es casi similar. Una vez, primera vez centrado en la idea y las siguientes veces centradas en la idea, también vamos a colocar primero la idea y al final vamos a colocar el nombre del texto usado. En el caso que no tenga autor, colocamos el nombre del texto usado. En este caso el texto es interpersonal escrito. Entonces, coma y el año 2019. Y lo demás es similar. ¿Dónde habría una diferencia aquí? Cuando hablamos de centrados en la idea, estamos poniendo, por ejemplo, el autor, el año y la página. Eso también es importante colocar. Ya cuando tiene varios autores o cuando es anónimo, podemos colocar anónimo y el año. Anónimo, el año y la página también. Y cuando son varios autores, el primer autor, et al, el año y luego la página. En caso, pues, se tenga la página de donde ha sido sacado, o puedes colocar el párrafo también. ¿Cuáles son los cambios que se han dado en APA en la 7ª edición? El único cambio notorio a la versión anterior del manual de estilo APA trata de los textos escritos por 3 o más autores, en el que la nueva edición, o sea la 7ª edición, se utiliza el al para abreviar los siguientes autores. Es decir, ya no voy a poner, por ejemplo, Calderón, Bustamante, Ramírez, Martín, ¿no? Y Gamarra, por ejemplo, no. Voy a usar solamente Calderón, et al. ¿No? Et al ya involucra a Bustamante, Ramírez, Martín, Gamarra. Entonces, de esa forma ya se está abreviando, ¿verdad? Por ahí también preguntaron cada cuánto se cambian las normas APA. No hay con exactitud cada cuánto tiempo se va a cambiar, pero siempre suelen hacer pequeñas mejorías o grandes mejorías y se pasaría, por ejemplo, como se ha pasado de la 6ª a la 7ª, ¿no? Aquí nos menciona
referencia de un video tenemos, por ejemplo, el nombre del video, no hay fuente del año, tenemos, Pec Colorado vendría a ser el autor del video, que también es la página, es el autor y también es la página, no hay fuente del año. Neurona vendría a ser del video, ponemos entre corchete video para anunciar de que lo que está aquí es un video. Estamos colocando autor. Autor vendría a ser Pec Colorado y también vendría a ser la editorial y también es la página, porque acá menciona el consultado día, mes y año de peccolorado.edu y esta es la página de donde se sacó este video, ¿no? De esta forma se hace una referencia de un video de internet. Y luego otra pregunta era sobre la referencia en la bibliografía de un libro impreso con traducción. Entonces tenemos el autor del libro, el apellido y la inicial del primer nombre, el segundo autor, el apellido y la inicial, el tercer autor, el apellido y la inicial, el año, en este caso el año 2015, el título en cursiva, el título del libro es Biology, y entre paréntesis ponemos que ha sido traducido este autor, Wall es el apellido y M es el primer nombre, y esto ha sido traducido en este año, ¿no? También fue traducido en el 2015. Luego ponemos el país o en este caso Reino Unido y Oxford University Press, que vendría a ser la editorial y también la universidad. Ahora, estos autores, como vemos que son tres, podemos reemplazar, ¿no? Estos dos autores, Indrus y Asquith, lo podemos reemplazar por et al. Entonces tendríamos el apellido del autor, la inicial del primer nombre, et al. 2015, Biology, traducido por Word M. 2015, Oxford University Press. Esto estaría ya referenciado en la séptima edición de las normas APA. Ahora, una referencia en bibliografía de un libro impreso con traducción. Aquí tenemos también, ¿no? Tenemos el autor, en este caso el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año, Biology. Tenemos dos personas que han traducido el libro, ¿no? Ballesteros y Chacón, ¿no? Y estos son los traductores. Esto ha sido en España y esto le responde la editorial Vincent Vives. Ahora, esta primera que tenemos acá arriba, esta primera referencia, está realizada según las normas APA de la sexta edición. Si notamos la diferencia con la séptima edición, tenemos el apellido, la inicial del primer nombre, el año, el título del libro en cursiva, y luego tenemos aquí los traductores, que en este caso lo vamos a colocar también con et al, traducido por Ballesteros et al, y donde se ubica en Vincent Vives. ¿Correcto? Aquí podemos notar una diferencia también, que los traductores llevarían primero la inicial del primer nombre y luego el apellido. En cambio, el autor lleva primero el apellido y luego la inicial del primer nombre. Tanto para lo que vendría a ser la séptima edición, que son estos dos últimos, como la sexta edición, que es esto también se está haciendo de esta manera porque una de las preguntas era comparar cuáles son los cambios que se están dando en la sexta y séptima edición, ¿no? Entonces esto que está aquí vendría a ser 7 y aquí vamos a colocar 6. Luego, cuando hablamos de referencia en el texto como
recuperado de. Entonces, en este caso, tenemos el autor. El autor vendría a ser Organización del Bachillerato Internacional, el año 2014. El título del texto, que es Biology Guide, o sea, la guía de biología del Question Bank, o sea, del banco de preguntas del bachillerato recuperado de esta página. Ahora, puedes agregarle inclusive la fecha, ¿no? Recuperado de el día tanto. Colocas la fecha, ¿no? Es el día, mes y año. También puede ser de esa forma. Ahora, ¿cómo iría ello mismo en la bibliografía? En la bibliografía, recuerden que hay una pequeña sangría, hay una separación ahí del texto. Entonces tenemos el autor, el año, el título, ¿eh? Y de dónde ha sido extraído. Cuando hablamos, por ejemplo, de una referencia, también en la bibliografía de un documento impreso, también vamos a tener, ¿no? Vamos a tener el autor, ¿no? El autor, ¿no? Luego vamos a tener el año, de rojito, el año, vamos a tener el título del libro o el título de la guía en este caso, y luego en la sexta edición teníamos el país. En la séptima edición ya no colocamos el país, pero en ambas colocamos la editorial. En este caso nos damos cuenta que la editorial y el autor son los mismos. La editorial y el autor en este caso son los mismos. Esto para la séptima edición y esto para la sexta edición. Donde nos habla un poco de la gaviota de Franklin, ¿no? Teniendo en cuenta que ya estamos justamente en la etapa en que la gaviota llega al humedal, noviembre hasta, bueno, desde inicios de noviembre hasta casi inicios o mediados de enero tenemos la visita de la gaviota de Franklin en el humedal de Santa Rosa, ¿no? Y estas llegan en grandes bandadas, llegan en varios cientos de gaviotas, vienen desde las zonas, digamos, frías, ¿no? Que en esta época se encuentran en invierno, ¿no? Vienen del hemisferio norte hacia el hemisferio sur buscando zonas cálidas, generalmente en el Caribe, en Perú, en Argentina y en Chile. Y pues en Perú se llegan a alojar o pasan gran parte del tiempo en el humedal de Santa Rosa, ¿no? Que se ubica en el valle de Chancay frente a la playa El Cascajo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que ahora el humedal de Santa Rosa es un área de conservación ambiental. Entonces, justo nosotros también vamos a tener una actividad por el Día de las Gaviotas el próximo 27 de este mes, ¿no? 27 de noviembre. Bien, entonces aquí vamos a ver de qué se trata la cita de otra cita. O sea, vamos a citar a una persona que ya fue citada por otra persona. ¿Bien? Suena un poco a trabalenguas, ¿no? Pero aquí lo vamos a poder observar. Nos dice, según Jiménez et al., o sea, no es Jiménez solo, sino en el 2012,
citados por Aponte en el 2017 en el libro Humedales de la Costa Central del Perú. ¿Qué cosa nos dice? Nos dice que entre el 2008 y el 2009 se registraron alrededor de 28 especies de aves migratorias procedentes de la zona boreal del planeta. Y esto está ubicado en la página 34. Luego de ello ya viene un resumen, un comentario o un argumento razonado del autor que no vendría a ser ni Aponte ni Jiménez, sino del autor de todo este texto. Por ejemplo, de cada uno de ustedes, si es que está realizando la redacción de este texto. Entonces dice, dentro de las cuales se encuentra la gaviota Franklin, un ave de aproximadamente entre 35 y 39 centímetros de altura, de pico corto y oscuro, de cabeza blanca, provista de un capuchón parcial de color negro la mayor parte del año, y de un capuchón completo en época reproductiva. O sea, su cabecita la color negro en las épocas reproductivas. Y luego cuando aquí es la cita de otra cita de un Jiménez et al. 2012, citado por Aponte 2017 en el libro Humedales de la Costa Central del Perú. Entre el 2008 y 2019 se registraron alrededor de 28 especies de aves migratorias procedentes de la zona boreal del planeta. ¿Dónde se registraron estas aves? En el área de conservación ambiental del humedal de Santa Rosa. Un lugar muy bonito que ustedes pueden visitar también, tal vez un fin de semana, y ahí pueden ver algunas de estas especies de aves. Tiene que ser la parte de la cita citada, ¿no? Es una cita de otra cita, y luego tenemos dentro de las cuales, ¿no? Que esto en los granja es ser el complemento que está colgando por todo el texto, no estos autores que han sido citados. Y ahora vamos a ver quién es cada ha sido citado por Aponte. Es libro Humedal en qué fila, en la fila del patio. ¿Qué cosa dijo Jiménez? Él es lo que está aquí en 2008 se registró de la zona boreal del planeta. ¿Esto quién lo dijo? Jiménez. ¿Quién lo citó? Aponte. ¿Dónde lo citó? En el libro Humedales de la Costa Central del Perú, en la página 34. ¿Bien? Yo aquí la cita de el autor de todo lo que está escrito. Por eso que el autor, cada uno de ustedes, Jiménez, a ver, fue Aponte, en el libro Humedales de la Costa Central del Perú, en la página 3, menciona que está por eso. Que internet. Y luego pasamos a la siguiente parte, que vendría a ser unos gráficos e imágenes. De repente, antes de pasar a esta, tendrán alguna intervención. Entonces pueden responder, ¿no? con lo que sigue, que vendrían a ser las figuras, los gráficos, las tablas. Si tienen alguna intervención, pueden hacerla en este momento.
Gracias, Ernesto. Entonces, continuamos. Vamos aquí figuras y tablas. ¿Bien? Si ustedes pueden darse cuenta, aquí menciono gráficos e imágenes, pero aquí figuras y tablas, ¿no? ¿Por qué? Por los gráficos y las imágenes se van a ubicar dentro de lo que vendrían a ser las figuras. Ahora lo vamos a ver. Tenemos una parte importante, mención con gráfico estadístico. Así como una tabla de datos deben de cumplir, deben de ser claras, deben de ser entendibles para todo público. Esto quiere decir que cualquier persona que lo lea, lo entenderá. Eso es importante. De repente ustedes, bueno, hay personas aquí, hay doctores, ¿no? Para que mi trabajo se vea más sustancioso, para que se vea más creíble, ¿no? Pero en realidad hablar de forma simple a veces es lo más difícil, ¿no? Y a veces es lo más adecuado, porque si nosotros queremos que el conocimiento sea compartido, pueda ir de persona en persona o de grupo en personas, debe ser entendible para todo el público. Y no que solamente los que manejen esos términos lo entiendan, no, sino que todas las personas, cualquier persona que lo lea, tenga el grado de instrucción que tenga. De hacer entender a los demás su punto de vista. Y eso es importante. ¿Bien? Luego tenemos ser simples, de esta forma podría generar un entendimiento más adecuado. No han dicho nada. Lo que coloquialmente se conoce como florear, ¿no? Te meten floro, no te hablan, te enamoran y te brillan los ojos, pero al final no entendiste nada, ¿no? O no te dijeron gran cosa. O sea, muchas palabras y poco contenido. Debemos de evitar eso, ¿no? Evitemos eso. Y bueno, y ustedes que están llevando ciencias entienden esa parte, ¿no? De ser muy específico en lo que se quiere decir, ser pertinentes y debe ser adecuado al tema a tratar, ¿no? Tu gráfico, gráfico estadístico, tu tabla, tiene que ser adecuado a lo que se quiere tratar. ¿Bien? Vamos a empezar entonces con las figuras. Esta es una figura, es un gráfico estadístico. Como podemos notar, este gráfico estadístico habla por sí solo, ¿cierto? A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir qué cosa nos está diciendo este gráfico? Cualquiera puede levantar la mano o participar de repente, el micrófono está abierto para todos. ¿Qué observamos aquí? A ver, Ernesto Montúfar. Buenas tardes, ante todo. Me parece que es la variación del número de tutorías, creo que dice en la PAP, no logro exacto. Ya, mire la variación del número de tutorías de acuerdo a los meses del año y de acuerdo al año 2019, 2018 y 2017. Así es, ¿no? Aquí
Justamente, muchas gracias Ernesto, si aquí dice el número de tutorías. Entonces, el número de tutorías, ¿no? ¿Cómo varía el número del año? ¿No? ¿Pero de qué año? Del 2019, 18 y 17. Muchas gracias Ernesto, gracias por tu intervención. Entonces, justamente, de ellos se trata, ¿verdad? Aquí. Listo. Entonces, notamos que el 2019 está en color verde, ha habido una baja en relación al color, digamos, azul en el 2018, en octubre. Sin embargo, en noviembre como que todos llegan a un mismo punto, ¿no? A 160 tutorías en el mes de noviembre. Hay cosas que de repente aquí no se evidencian, por ejemplo, no vemos el mes de enero, no vemos junio ni julio, tampoco vemos diciembre. Entonces, ello, que no lo observamos aquí, que la tabla no nos lo dice, se va a ubicar en una zona, se llama nota. Vamos a ubicarlo en la nota. Justo aquí, ¿verdad? Nota, no se consideran los meses de vacaciones, enero, junio, julio y diciembre, allá. Entonces, esta nota en esta institución están de vacaciones en enero, en junio, en julio y en diciembre. ¿Bien? Entonces ya tenemos una información que no nos la estaba dando la gráfica. La gráfica no nos estaba dando esa información, por eso que la estamos ubicando en la nota. Entonces vamos a ver qué cosa debe de contener una figura. Entonces, de acuerdo al estilo APA, las tablas y las figuras uno, nombre del organizador y número, los cuales deben estar en negrita, ¿no? Lista en letra negrita. ¿Bien? Luego tenemos título, en el número 2, esta partecita de acá, número 2. Número de tutorías en el Centro de Escritura de la Universidad Javeriana, Bogotá, entre los años 2017 y 2019. En este caso, el número 2 nos indica que es el título, y este título debe estar debajo y en letra cursiva. ¿Debajo de quién? Debajo de la figura, ¿no? Debajo del nombre del organizador. Entonces tenemos organizador, figura, debajo el título. El título está en cursiva. Entonces tenemos el cuerpo, ¿no? En el número 3 está el cuerpo. Acuérdense, la figura puede ser, como en este caso, un gráfico estadístico, puede ser una imagen, puede ser un dibujo, una fotografía, ¿no? Todo ello se va a llamar figura. Luego, en el número 4, la nota. Ojo, acá dice la nota si es necesario. Entonces, ¿qué cosa vas a colocar en la nota? Vas a colocar algún texto que te permita aclarar algún dato que no pueda entender por medio de la figura. Bueno, esto nos dijo, veíamos el número de tutoría y veíamos los meses del año y también los años en que se tomaron en cuenta este número de tutoría. Pero enero, que pasaba en junio, julio, diciembre. Y en la nota nos lo están explicando. Se usa para aclarar un dato que no se puede entender por medio de la figura. ¿Bien? Vamos a marcarlo aquí. Para aclarar algún dato que no se puede entender por medio de la figura. ¿Cuáles eran esos datos? Enero, junio y julio y diciembre. Lo cual ya nos está diciendo que se refiere a las vacaciones. Y en el número 5 vamos a tener la fuente.
dónde fue sacado este gráfico? Este gráfico fue sacado de Calderón, apellido Calderón, primer nombre, inicial del primer nombre, letra C, y el año 2020. De ahí fue sacado este gráfico. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. ¿No? Lo mismo, este es otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la figura, ¿no? Figura, en este caso figura 2, ¿no? Ese es el nombre del organizador y su correspondiente número. Luego tenemos, voy a poner tenemos figura 2, el nombre del organizador y el número. El título, influencia de diferentes tipos de abono y un testigo en el número de hojas y la longitud del tallo de sea maíz. Este es el título para este gráfico. Y aquí podemos ver que se utilizaron 3 tratamientos: un tratamiento testigo, un tratamiento con abono conejaza y un tratamiento con abono de cáscara de huevo, para identificar qué cosa. Por un lado en color azul el número de hojas y por otro lado en color naranja la longitud del tallo. Aquí en la nota se puede aclarar algo que de repente no esté muy claro en este lado, ¿no? Se debió colocar aquí, por ejemplo, alguna unidad, ¿no? Pero como hablamos del número de hojas y de longitud, como que no había una unidad para ambos, ¿no? Por ello que se ha dejado de esta forma. En todo caso, ver una mejor ubicación de este tipo de tabla, ¿no? Y la fuente, elaboración propia utilizando el programa Statistics 8.0, ¿no? O sea, este gráfico salió de este programa, de haber utilizado ese programa. Pueden colocar también de repente Excel o Word, ¿no? Paint, cualquier tipo de aplicativo que puedan haber utilizado. Ahora, ejemplo de figura dentro del texto. Justo esto viene del texto anterior, ¿no? Que habíamos visto de la gaviota Franklin. Dice, cada año, desde los primeros días de noviembre hasta fines de diciembre o inicios de enero, se pueden observar varios cientos de gaviotas reposando en el repollo de agua, o sea, en la Pistia stratiotes. O pueden estar sobrevolando o pueden estar pescando en el espejo del agua, tal como se evidencia en la figura 1. En la figura 1, esta figura 1, bandadas de gaviota Franklin en el área de conservación ambiental del Humedal de Santa Rosa. Aquí hay una nota, como cada año en los meses de noviembre y diciembre se evidencian miles de gaviotas de Franklin. Fuente, fotografía tomada por César Gamarra Adulanto el 7 de noviembre del 2021. Podemos evidenciar las gaviotas sobre la pista y las gaviotas volando, y por ahí una que otra gaviota se encuentra pescando. Esto, y así tan bonita, pueden verla en vivo y en directo cuando visiten los humedales de Santa Rosa. Aquí tenemos otro ejemplo, figura 2. Gaviota de Franklin junto a un pato colorado. En este caso tenemos un pato colorado macho y 1, 2 y 3 patos colorados hembra. También ubicados en el área de conservación ambiental del Humedal de Santa Rosa, ¿no? En este caso, en la nota, se evidencia cómo diferentes especies conviven en armonía dentro del humedal. Y esta foto ha sido del primer municipio. Aquí pueden estar con el texto también, exploración en el modo de diciembre. Ya vemos un tipo diferente de plumaje debajo del alga, ¿no? O en la parte inferior del alga. Si van ahorita van a ver que la mayoría tienen toda su ala de color plomito.
tenemos otro ejemplo de figura, ¿no? Esta figura ha sido sacada de Excel, ¿no? Entonces dice fuente de elaboración propia, utilizando el programa Excel a través de los promedios de variación del volumen de zanahoria. Pero 1 promedio de variación del volumen de zanahoria 0. Más o menos 0.15 centímetros cúbicos. Esto podría ser mejorado con de repente lo que vendría a ser los márgenes de error, ¿no? A partir de la incertidumbre. Estamos colocando 2 decimales en incertidumbre, por eso que estamos colocando 2 decimales en cada uno de los datos que se están colocando en la tabla. O sea, aquí fácilmente hubiéramos puesto menos 0.3, que es igual a menos 0.30, ¿no? Porque el 0 de aquí no se cuenta. Entonces, ¿por qué lo ponemos si no se cuenta? Porque en incertidumbre tenemos 2 decimales. Entonces, en tus datos también deben de haber 2 decimales. Bien, esa es la razón. Luego, en la parte de abajo podemos ver los tratamientos, que uno es testigo, el otro es exposición a una solución salina al 5%, exposición a una solución salina al 10%, exposición a una solución salina al 15% y exposición a una solución salina al 20%. Y aquí nos indica todo ello, ¿no? En Excel podríamos editar lo que dice series, o de repente en el Paint también editarlo y poder tener una presentación más bonita. Eso en cuanto a lo que vendrían a ser las figuras. Ahora, hasta ahí alguna duda. ¿Algo? Bien. Seguimos con las tablas. Para ubicar las tablas, de preferencia deben de usar la opción insertar tabla. Insertar tabla, ¿no? Colocan el número de filas, el número de columnas. Pueden hacer también un porcentaje para, digamos, el tamaño que se desea, ¿no? Por cada tabla. ¿Por qué les digo insertar tabla? Esto desde Word, ¿ya? Insertar tabla. Algunos dibujan la tabla. O sea, agarran, de repente hacen un cuadro, o agarran un rectángulo y luego lo empiezan a dividir. Algunos inclusive ya insertaron la tabla, ¿ya? Y lo hicieron bien, pero dicen, esta tabla la quiero dividir, y dibujan una línea. Entonces, si ustedes empiezan a colocar Enter en la parte superior del documento, esta tabla se va a desconfigurar, ¿no? Entonces, de preferencia, le dan, si quieren agregar una línea aquí, le dan, por ejemplo, clic derecho, agregar tabla, se agrega otra tabla, luego cogen estas dos y ponen combinar, se combinan en una sola, colocan estas dos, combinar, se combinan en una sola, y aquí ya tienen su tabla dividida. Entonces, es preferible tomarse un tiempito para hacer esto, ¿no? En vez de que lo hagamos de cualquier forma y luego al pasar el documento de una computadora a otra o enviarla por correo se desconfigura. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una tabla, ¿no? Esta tabla fue elaborada con la función insertar. Voy a colocar esta tabla de aquí arriba. Se utilizó la función insertar, ¿no? Por ello no cambia de lugar cuando se edita. ¿Cómo se hizo? Insertar tabla, y aquí coloco el número de columnas y de filas. Tengo 3 columnas por 4 filas. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, y tengo 1, 2, 3, 4 filas, ¿correcto? Columnas verticales, filas horizontales. ¿Bien? ¿Qué pasa con la tabla de aquí abajo? Esta tabla se ha desconfigurado. Aquí pueden ver que está desconfigurada, ¿verdad? ¿Por
¿Por qué? Porque no está en un formato equivocado. Entonces, a la hora de cambiar lugar, incluso aquí se ve más espacio y todo ello, ¿no? Recuerden que cuando van a hacer la tabla, esto también hay una pregunta de ello que hicieron en la parte de, bueno, en la sección de preguntas en el formulario cuando se inscribieron, ¿no? Colocaron cómo debo insertar la tabla, aquí está la respuesta. Y deben de tener en cuenta que el texto de la fuente o de la nota va pegado a la tabla y va en un número menor, como se vio aquí en los gráficos. La nota y la fuente va pegado al gráfico y va en un número de letra menor. ¿No? Puede ser un 8 o un 9 y el título puede estar en un 11, 12 o 10, dependiendo de lo que te pida la institución educativa o la universidad. ¿Qué debe contener la tabla? Ya habíamos dicho, ¿no? El título, bueno, sus variables. En el título deben ir las variables dependientes, independientes. Debe tener la incertidumbre. Debes delimitar las variables, para ello debes de colocar las unidades, que sean centímetros, gramos, mililitros. El número de repeticiones, o cuando vas a hacer tu trabajo de investigación, debes de tener un gran número de repeticiones, unas 15, 20 repeticiones, porque mientras un mayor número de repeticiones, un mayor número de repeticiones va a acá tus resultados, pero no, lo que debe tu estable, digamos, en la tabla también. Me dice, de acuerdo al estilo APA, las tablas, de acuerdo al estilo APA, las tablas y los mismos componentes dentro de su estructura. En la parte superior tenemos el nombre del organizador y el número, los cuales deben estar en negrita. Luego tenemos el título, que debe estar debajo y en letra cursiva. Luego tenemos el cuerpo de la tabla, tenemos la nota, si es que fuera necesario, y la fuente. En este caso la nota dice, se toma en cuenta los meses de inicio y final de ciclo. En este caso, inicio de ciclo se entiende febrero, final de ciclo mayo. Inicio del siguiente ciclo agosto, final del siguiente ciclo noviembre. Y aquí están los datos por cada uno de los años correspondientes, 2017, 18, 19, y también tenemos el título que nos indica que es el mismo centro de escritura de la Universidad Javeriana, y también son el número de tutorías. Entonces, esta tabla corresponde al gráfico que se presentó anteriormente, al gráfico estadístico que se presentó en la figura 1. Ahí está el autor, Calderón C. 2020. A continuación, tenemos ejercicio para ustedes. Dice, esta es la tabla R001. El título es comparación de la varianza del número de hojas de la tuca sativa, en este caso lechuga, expuestas a tratamientos de riego con diferentes soluciones de cloruro de sodio y un tratamiento festivo por medio de la prueba ANOVA. Ese es el título. Aquí tenemos las variables, ¿no? El número de hojas, el error del total, los grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios, el valor de F y la probabilidad, ¿no? Datos que han sido recogidos. Bien. Acá nos menciona fuente, elaboración propia. De eso la actividad mejor.
desea participar. Tenemos 35. ¿Está? Así es. Aquí puedes mencionar los aspectos a mejorar. Ya. Bueno, primero sería pues, colocar el título de la tabla separado. Sería tabla R001, un enter, y el título en cursiva. Ya, muy bien. Tenemos el título, en todo caso, en cursiva y separado. Muy bien. ¿Algo más? Mejorar también de repente en la presentación los títulos en negrita. Sí, es válido, daría una presentación más adecuada. Bien, Jorge, muchas gracias. ¿Quiere intervenir? Más que se está notando en la fuente. Situación. Vamos a verlo. Efectivamente, lo que han dicho, ¿no? El título debería de ir en la parte de abajo, debajo de donde dice tabla 00, y en cursiva, ¿verdad? El título va en cursiva. ¿Ya? El título va en cursiva. Bueno, ya ustedes me entienden que dice cursiva. Título, ¿no? Esto lo podemos poner en negrita, y aquí miren, nota. Datos recogidos de los 6 tratamientos, ¿no? Del testigo y 6 diferentes soluciones de cloruro de sodio, ¿no? Para el conteo de hojas de lactuca sativa. Y en fuente puede ser elaboración propia o puedes colocar el autor y el año. ¿Sí? Por ejemplo, Enhorabuena 2020. ¿Sí? Puedes colocar. Ahora, estos ejemplos de aquí abajo vienen a ser las referencias. La referencia según las normas APA, tenemos Enhorabuena, ¿no? O sea, apellido, inicial del primer nombre, año, título del documento, la edición y el nombre del editorial, ¿no? Esto puede ser también, si desean, pueden ver una tesis, ¿no? Pueden colocar tercera edición, no hay problema. Pueden participar. Nos cuenta que hay
hay una separación innecesaria. Bueno, nuevamente la parte del título, ¿no? Y acá la nota, ¿verdad? Tal como se tabla aquí, bueno, de la escuela, nuestra perspectiva en la comparación de todos contra todos, utilizando TUCAY para el número de hojas de lactocasativa, luego con 6 tratamientos, tratamiento testigo y 5 diferentes soluciones de cloruro de sodio, todo ello colocado en pie. Y pues aquí tenemos la tabla, la nota y la fuente, en este caso colocado en la elaboración propia. Algunas especificaciones que se deben de tener en cuenta, como ya les había dicho, la incertidumbre del instrumento debe estar colocada ahí, debe estar colocado en el título, y el número de decimales que tenga la incertidumbre va a ser el número de decimales que tenga cada uno de los valores que se están colocando en la tabla. Ahora, estos valores deben de estar centrados y alineados para que se vea bonito, ¿ya? Que se vea más estético, bonito, ¿ya? Entonces puedes utilizar fuentes como son Arial, Cali, Georgia, dependiendo de lo que te diga la universidad, pero evita las fuentes de letras informales, por ejemplo Comic Sans, Perfect Sans, ¿no? Son fuentes que no, o una gótica, de repente aquí todo se va a ver muy oscuro. Hay algunas letras que son medias checas, ¿no? Entonces tampoco tratemos de utilizar fuentes formales. Aquí lo que decía, ¿no? Mientras mayor cantidad de repeticiones o muestras por grupo va a ser mejor, ¿no? Aquí se han utilizado 10 para cada una de las frecuencias de riego, por ejemplo. Otras recomendaciones: la tabla no debe ser cortada por una página, o sea, página, y tienes la primera parte de la tabla, página, parte, no, eso no es adecuado, no debe ser cortado. Utiliza colores sobrios, que solamente utilices blanco y negro, y sobrecarga esta tabla. Se van a hacer muchos colores, fotográficas, las normas AMA del 2019, espero la 7ª edición. Esto está en inglés, pueden conseguirla en castellano, ¿no? Y la guía del estilo AMA de la Universidad Javeriana. Estaríamos ya